Amada familia, bienvenidos a nuestra clase de doctrina. Ya explicamos nuestra primera doctrina de las Asambleas de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, revelada, inspirada, infalible, inerrante y norma de nuestra fe y conducta. Ahora, no hemos terminado todo acerca de la Biblia. Más adelante, cuando repasemos en esencia las 12 doctrinas, entonces volveremos sobre la palabra de Dios para tocar algunos tópicos especiales. Nuestra segunda doctrina habla acerca de Dios. Creemos en el único Dios verdadero manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como la deidad adorable. La pregunta sería si podemos explicar la Trinidad. Y ningún teólogo, ningún erudito en este mundo podría explicarnos la Trinidad. Si le preguntáramos a Dios, ¿tú quién eres? Él diría, soy Dios. ¿Y cómo eres? Pues probablemente nos diría, soy Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero solo Él tendría una adecuada explicación acerca de la Trinidad. Pero sí vamos a decir algunas cosas, y la mejor manera, la mejor ilustración que tú puedes dar, porque he visto varias ilustraciones que hacen acerca de la Trinidad y ninguna me convence como el café con el azúcar y la leche, no es una buena ilustración de la Trinidad. Pero vamos a ver algunas cosas interesantes acerca de la Trinidad. Y la mejor manera de explicar es yendo a la palabra de Dios. Pero antes, digamos que Dios es uno en esencia, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son exactamente iguales, pero son tres personas diferentes. La Trinidad no es que Dios se manifestó en tres personas, no es que Dios se manifiesta a veces en el Hijo, a veces en el Padre y a veces en el Espíritu Santo. Esa es otra explicación errada. No es así, porque entonces no serían tres personas, sería una sola. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son iguales. Comparten los mismos atributos que podría tener una persona. A Dios Padre, a Hijo y a Espíritu Santo se pueden adorar, se les puede mentir, al Espíritu Santo se le puede contristar. Los tres son omnipresentes, son omniscientes. Los tres son dignos de adoración. Así que tienen atributos que más tarde vamos a ver un poco en más detalle de personas. ¿Qué más diríamos? La Biblia claramente enseña que el Padre es una persona, que el Hijo es una persona y que el Espíritu Santo es una persona, porque les asigna atributos de persona. Por ejemplo, Dios nos mandó a hacer discípulos y a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los tres tienen emociones, tienen sentimientos, tienen sabiduría, por lo tanto los tres son unas personas. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 4 habla acerca de la adoración al Creador. Es casi todo el capítulo hablándonos de cómo adorar o de la adoración que se da al Creador. Entonces, hay un Dios que piensa, que diseña, que planifica, si tú lo quieres decir así, Dios Padre, quien de su aliento, de su palabra, hizo la creación. Hay un Dios Hijo que ejecuta, y hay un Dios Espíritu Santo que se movía sobre las aguas, y que es la relación, podríamos decir, entre la creación y el mismo Dios, porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, porque el Espíritu Santo vino para glorificar al Hijo, porque el Espíritu Santo nos ayuda, nos bendice, nos enseña, nos exhorta. Así que quien trate de explicar la Trinidad está muy errado,
porque eso es una revelación del Padre. Deuteronomio 29:29 dice que algunas de las cosas Dios las reveló, pero otras están en secreto para nosotros. ¿Qué nos reveló Él? Que hay un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y está desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero lo que no nos reveló es cómo es esa Trinidad, ni cómo explicar esa Trinidad. Eso pertenece a su conocimiento. Tal vez algún día cuando estemos allá con Él, podemos recibir esa explicación. Pero por ahora tengamos paz, no nos angustiemos, no nos afanemos. Y digamos que en la Biblia está revelada la Trinidad, en numerosos versículos que vamos a ver más adelante. Y que la mejor manera de sostener nuestra doctrina de un Dios verdadero, único, adorable, eterno, que está en tres personas o manifestado en tres personas, es usando la palabra de Dios, la Biblia. Así que, por favor, tome su agenda, tome su lápiz, allí donde usted está, tome su Biblia, vamos a usar mucho la Biblia, por favor, ¿sí? Y vamos juntos a revisar esta hermosa doctrina. Creemos en un Dios verdadero, manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como la única deidad adorable. Muy bien, familia, vamos a repasar la segunda doctrina. La Trinidad. Creemos en el único Dios verdadero, manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como la deidad adorable, el único Dios verdadero. Pastor, ¿en la Biblia se encuentra la palabra Trinidad? No, realmente en la Biblia no encontramos la palabra Trinidad, no aparece como tal el vocablo en ninguno de los dos testamentos. ¿Y qué dice la Biblia de las tres personas entonces de la divinidad? Tampoco la Biblia nos dice que hay tres personas en la divinidad. Nos habla de las tres personas por separado, pero no dice la divinidad está compuesta por tres personas. Hay un versículo muy cercano que está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Primera de Juan 5, 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o sea, el Hijo, porque Juan lo llama el Verbo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. O sea que ahí está diciendo que los tres son uno, y está muy cercano a lo que tú dices de la pregunta, pero para ser específicos, no dice la divinidad está compuesta por Padre, tenemos Hijo y es que Espíritu. entenderlo. Exactamente. Sí. Y habla la Biblia estrictamente, nombra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sí, prácticamente la doctrina de la Trinidad va desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y vamos a mencionar ahora diferentes versículos, ¿sí? En los cuales se está hablando, acabamos de mencionar uno acá, en los cuales se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como personas. Así es. Bien, una de las características, pastora, que tiene nuestra deidad adorable es que es eterna. Es el gran yo soy. El único Dios verdadero se ha revelado como el eterno. El eterno que nunca va a finalizar. Sí. ¿Qué significa el eterno? El yo soy. El yo soy. Existente en sí mismo. Correcto. O sea, él no tiene principio ni fin. Ni tiene fin. Dios es creador del cielo y de la tierra y redentor de la humanidad. A través de su Hijo Jesucristo, entonces Dios es redentor de la humanidad. Entonces, me estaba preguntando si la Biblia mencionaba a las tres personas de la deidad por separado, y sí,
Ujú. Leamos el versículo en Mateo 28:19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está claro el mandato de Dios. Ahí está el Padre, que no es el Hijo, y el Hijo, que no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que no es el Padre, pero está bien especificado en el centro que todos los tres son Dios. Exacto. O sea, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios y Y el el Padre es Padre es Dios, Dios. pero cada uno son diferentes. Son diferentes. Sí. Bueno, son diferentes en persona, pero son los mismos en esencia. Eso es algo que tenemos que tener muy importante. Otra vez, pastor, En son, esencia son iguales. o sea, En esencia, la el esencia de Dios, Dios. como Exacto, como Dios. la divinidad Exacto. es una. Pero son personas porque tienen atributos de personas. ¿Sí? Y esos atributos de personas entonces los hacen diferentes el uno del otro, porque empezando que tienen nombres diferentes. Por eso, pastores, que hay personas que dicen, no, pero ustedes tienen varios dioses y Politeístas. politeístas y que tienen uno y que tienen varios, al fin qué. Pero mire, pastor, lo importante que creo que a todos nos ha quedado más claro en estos momentos que nos has dicho, que es la deidad, en esa parte del ser Dios, son uno, pero Es que una cada esencia. uno, es la esencia, pero que cada uno tiene un rol, porque cada uno actúa para cosas específicas. Exacto. Y no podemos decir que son tres o que es uno, que son... No, porque es Dios, y es que es muy grande la palabra Dios, pastor, ¿Por qué no leemos lo que dice 2 Corintios 13:14, pastor, ahí? la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Entonces Pablo tenía claro al enviar esta carta a los Corintios y al despedirse de ellos y les decía entonces, hablaba del Señor Jesucristo, hablaba del amor de Dios y hablaba de la comunión con el Espíritu Santo. Que ahí el amor de Dios puede ser el amor del Padre. Sí, claro, el amor de... Sí, Ujú. a veces la Biblia cuando habla de Dios, Es del Padre. habla del Padre, pero eso uno siempre lo ve en el Ahí contexto. tendría que mirar el contexto, El ¿no? contexto. Para entender un poco mejor. Dijimos que Él es eterno, pero además Él es uno. Y tenemos algunos versículos de referencia para mirar eso. En Deuteronomio 6:4, capítulo 6, versículo 4 dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Acuérdate cuando estuvimos en Israel de la famosa Shema, ¿te acuerdas? Sí. Y de la Meshushá, que era un pequeño instrumento, un rollito que colocaban en la puerta y ellos colocaban ahí y estaba precisamente ese versículo, bueno, con los otros Es versículos el que le siempre siguen. repiten ellos. Sí. Isaías 44:10, por ejemplo, dice, vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo, a quien ha escogido para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Otra vez está hablando de la eternidad. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. O sea, ahí está totalmente claro. Isaías nos deja la eternidad de Dios y nos deja la unicidad de Dios. O sea, Dios es único y Dios es eterno. Y pastor, ahí le reafirma el Señor que no hay otro Dios, porque tal vez el Señor sabría que iba a haber, la gente iba a pensar que iban a haber más dioses y la No, claro, gente es que en el siempre contexto, lo ha tenido así, acuérdate ¿no? que en el contexto de Isaías estamos hablando entre los años 600, 700 antes de Cristo. Isaías profetiza, es un profeta preexílico casi justo antes de que el pueblo de Babilonia sea venga a conquistar y el pueblo de Israel el pueblo de Judá sea exiliado a Babilonia. ¿Y cuál era el problema cuál era el grave problema por lo que Dios los castigó y los llevó al exilio? Porque ellos adoraban otros dioses. Acuérdense que ellos tenían un Dios para la lluvia, un Dios de la fertilidad, un Dios incluso tenían dioses familiares.
Eso viene desde hace años y todavía seguirá igual, pastor. Claro, ellos estuvieron en Egipto y sacaron ese tipo. Y entonces Dios va comenzando a manifestarse para decirle yo soy único. Por eso los nombres de Dios y Dios se manifiestan de diferentes maneras. Y uno dice, ¿por qué Dios dice yo soy Dios Rafa, que es nuestro sanador? Yo soy Jehová Jireh, que es nuestro proveedor. Yo soy Jehová Nisi, que es nuestro estandarte. Yo soy Jehová Tzidkenu, que es el Jehová de los ejércitos. Y así, muchos. Los diferentes nombres de Dios que los veremos en otra clase. Pero Dios se está manifestando para decirles, mire, ustedes no necesitan un Dios de la fertilidad, ustedes no necesitan un Dios de la lluvia, porque yo soy Dios. Por eso Él dice que no habrá vientre estéril, ¿sí? Por eso Él dice, yo soy el que doy la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y pastor, tendemos a tener dioses para todo. Sí. Y a adorar todo. Por eso yo creo que Dios es tan celoso que no permite que se adore desde el inicio a nadie y que no tengamos ningún ídolo ni nada de esto, porque somos dados como humanos a adorar, a que lo que tengamos que ver lo adoramos y lo que no vemos, por eso cuesta tanto adorarlo. Claro, a lo que no conocemos. Por eso, por ejemplo, las 10 plagas de Egipto, ¿en contra de quién fueron? Del faraón. ¿Pero de quién? Del pueblo, de los dioses. Ah, claro, sí, de los dioses. Los dioses sí. de Egipto. Acuérdate que Ra. Ah, sí, ellos tenían muchos dioses. El sol era un dios, el río Nilo era un dios, las ranas era un dios, diferentes dioses que ellos tenían. Entonces Dios ataca ese simbolismo de las plagas es solamente contra el ataque de los dioses, y por eso tienen dioses de todos estos animales y de todas estas personas y de todos, y los tienen y los ven, y hoy en día pues se les conoce con todos esos dioses, ¿no? Sí. Otra cosa que debemos tener muy en cuenta y muy importante es que ninguna de las personas de la deidad existe ni opera separada o independientemente de las otras. Por ejemplo, en Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos, pastor. Sí, o sea que plural. Hagamos no es uno. Son varios. Hagamos son varios. En Génesis 3:22 dice, entonces el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. O sea, el hombre peca y Dios le está hablando a alguien más. Dice, el hombre pecó y va a venir a ser como uno de nosotros. Ahí está, digamos que la pluralidad. En Génesis 11:7 dice, vamos, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Entonces esto es en la Torre de Babel. Recuerda que hicieron la Torre de Babel y ¿cuál era el propósito, el motivo de ellos? Llegar a Dios, a conocer a Dios, al cielo. ¿Sí? Entonces Dios dice, bajemos, bajemos y confundamos, o sea, no está hablando de una sola persona. Muchos. Está hablando de varias personas. Por eso todos los idiomas, pastor, tantos idiomas que hay. Sí. Por ejemplo, Juan 10:30, ¿qué dice, pastora? Yo soy el Padre. Yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Ahí estaba Jesús siempre diciendo que las palabras que él decía no eran las que él decía, sino eran las del Padre. Y dice el Señor, Señor, yo te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Para demostrar entonces su unidad. Estamos hablando de la unidad. O que nosotros seamos una iglesia. Seamos uno con Él. O sea, la figura, muy bien, pastora, la figura de la iglesia y la iglesia como novia o como esposa y Jesucristo como el novio o el esposo. Entonces ahí está usando esa figura. A mí me llama la atención muchísimo eso, porque Dios, para explicar esa relación de Jesucristo con nosotros,
él como que pensara y diría, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Con quién lo ¿Con quién lo relaciono? relaciono? Que Digo, sea claro, uno, la con el pareja. amor más grande que puede existir sobre la tierra y que debe ser así, el amor entre un hombre y una mujer. Y Así entonces es. él pone esa ilustración de Jesús como el esposo y su novia, su esposa, la iglesia. Por eso es tan importante siempre tener a Dios para nuestras decisiones. Y una de esas decisiones tan grandes es escoger a nuestro esposo o a la esposa, ¿no? Si es bajo la voluntad de Dios, es mucho más fácil, ¿no? Muy bien, entonces Dios trascendente e inmanente. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, Dios trascendente significa que está por encima, más allá del universo, eh, más allá de lo que Él creó, que Él es mayor que todo el universo. Eso se llama un Dios trascendente, que trasciende, ¿sí? Y la inmanencia es que Él está presente en el universo y participa en él. Aunque Dios está presente en toda su creación, la creación no es Dios y aquí es importante aclarar Muy esto. importante. Porque la gente dice, esta flor es Dios, los niños son Dios, El este árbol árbol es son Dios, Dios. la laguna. No, eso se llama panteísmo. Todo es Dios. Panteísmo. Y Dios es todo. No. Lo que Dios está diciendo es que Dios está presente en la creación. ¿Tú crees que esta pandemia cogió desapercibido a Dios? Que Dios le dijo, oiga Miguel, oiga, ¿verdad que iba a ¿Y haber qué una pasó? pandemia? Sí, ¿Quién hizo cuénteme, eso? Arcángel Miguel, venga, oiga, ¿una pandemia? No, Dios ya lo sabía, porque Dios está pendiente de su creación. Una cosa que es el deísmo. El deísmo es una doctrina que dice que Dios creó al hombre, pero lo dejó a su libre algarete, Albedrío. como dicen. Lo dejó a su libre, mejor Su dicho, libertad. ya no importa, ¿sí? Y hay mucha gente que es deísta de forma práctica, ¿sí? Porque has escuchado seguramente una palabra que dice, Dios no se mete en esas cosas. O sea, como que Dios nos creó y dijo, miren a ver qué hacen. Eso se llama deísmo, O ¿sí? sea, dos. No, deísmo es que Dios nos dejó a nuestro libre caminar, que Él no Deísmo. está metido en nada. Por ejemplo, en este virus, un ejemplo claro, Dios, allá ustedes verán cómo se defienden de ese virus, allá ustedes verán quién los mandó a crear ese virus, a estar experimentando, a estar fregando. Yo no me meto en eso. Eso se llama deísmo. Y hay mucha gente que es religiosa, pero que es deísta. Porque Ush. no cree que Dios tenga influencia sobre nuestras vidas, influencia sobre el universo. Por eso no le oran a Dios. Y tal vez van a un servicio religioso de media hora y hasta hacen una comunión y una serie de cosas, pero realmente no le creen a Dios. Entonces eso es muy importante, el deísmo y el panteísmo, que es otra corriente que mucha gente abraza. Que adoran todo. Sí, porque dicen, esto es Dios, esta flor es Dios, este árbol es Dios. Ahora, pastor, es diferente decir, cuando yo veo la naturaleza, digo, aquí está Dios, pero porque lo veo de la manera en que Dios fue el que la hizo. Aquí está la creación de Aquí Dios, está lo que Dios la me hace mano de ver que Dios. Dios hizo esto. Cuando veo el cielo, yo sí creo que Dios hizo el cielo, pero entonces la gente lo toma de otra manera, pastor, lo cambia, ¿no? Sí. Entonces, ya definimos trascendencia. Dios está por encima del universo que creó. Dios es el soberano, el todopoderoso. Veamos entonces, pastora, otros conceptos, los atributos de Dios. Existen unos atributos que se llaman atributos naturales. Son aquellos que definen lo que Dios es en sí mismo, aparte de la creación. Responden a la siguiente pregunta, pastora. ¿Qué cualidades caracterizaron a Dios antes de existir lo creado? O sea, los atributos naturales de Dios no tienen que ver con su creación. ¿Y cuáles son? Dios es, Espíritu, Dios es uno y Dios es infinito. podríamos decir esos tres. O sea,
Dios tiene atributos como una persona, ¿sí? Pero estos que se llaman naturales son los que se produjeron antes de que Él creara el mundo. Entonces, antes de que Él creara el mundo, Dios era espíritu Espíritu. y sigue siendo espíritu. Dios Ujú, era uno o único, ya vimos ujú. cómo Dios es único o uno, Y y Dios Dios es es infinito infinito. o eterno, o sea, Pero ahí cuando dice Dios es uno, ahí estaban los tres, ¿no? correcto. Que no pensemos que ahí sí era uno y después de que Por hizo eso la creación, es ahí que sí se dijimos, reveló a los tres, no. Antes de la creación, Él ya estaba. repetimos incluso lo que nos enseñaron desde niños y que es válido. Un solo Dios verdadero y tres personas diferentes. Ujú, Pero Dios está presente en toda su creación, ¿sí? ujú. Que La eso creación es muy importante. Entonces esos son los atributos naturales. Los atributos activos. ¿Cuáles? muestran lo que Dios es en relación con el universo. Claro, siempre decimos Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, es sabio, es soberano. Entonces los primeros eran los atributos naturales de Dios que no En tenían que esencia, ver con la creación. Aquí está diciendo que son los atributos activos, es decir, en relación con el universo. Dios está en todas partes, que está en todas que Dios lo partes. conoce todo, que Dios eh, es sabio. La sabiduría es un atributo de Dios. Y la soberanía Soberanía. de Dios. Hoy sí que nos hace falta entender la soberanía de Dios. Dios es soberano y lo que está pasando está bajo su soberanía. Así es. Que tenemos que orar, que tenemos que clamar, que tenemos que pedir, por supuesto que sí. Claro, porque hay muchas personas que tal vez no entienden y si dicen si es Dios, ¿por qué permite o por qué? Otros dicen, ¿por qué lo manda? ¿Por qué Dios me castiga? ¿Y por Claro, qué Dios está castigando este mundo? Pero ahí es donde viene esa respuesta, pastor. Dios nos dio la libertad para que hiciéramos muchas cosas, pero ahí es donde nos dio también ese libre albedrío de qué vamos a hacer bueno y qué vamos a hacer malo. sí. Lamentablemente nosotros hemos dañado la tierra y hemos jugado con la creación de Dios y eso nos hemos alejado de Dios. Hoy el mundo está alejado totalmente de Dios. Pero muchas personas están con ese reencuentro con Dios también. Esperamos que así sea. Entonces dijimos que había atributos naturales, que eran que Dios es espíritu, ¿qué más? Que Dios es uno Y que es y que Dios infinito. es infinito. Y que había unos atributos activos, o Activos. sea, en la relación con el universo. ¿Nos recuerda, pastora? Omnipotente, omnipresente, omnisciente, sabio, soberano. Y finalmente hay unos atributos morales de Dios, ¿sí? ¿Qué hacen estos atributos morales? Caracterizan lo que Dios hace en relación con nosotros. Como lo Los vemos primeros naturales eran allá, como el solo de Dios. solo Dios allá. Lo que es en Exacto, esencia es. exacto. Los atributos activos Activos son los que con el universo, en relación con el universo. Pero los atributos morales son en con relación nosotros, con con nosotros. el hombre. ¿Mm? ¿Y cuáles son esos, pastora? Santo, La santidad de justo, Dios, ¿cierto? Muy importante. fiel, misericordioso, amoroso, bueno. No, pues pastor, aquí nos quedaríamos toda la noche diciendo muchísimos más atributos de Dios. Sí. Pero digamos que la santidad, la justicia, la fidelidad, la misericordia de Dios que son nuevas cada mañana. La Biblia dice que Dios es amor y que Dios es bueno, Bueno, ¿cierto? Dios es bueno todo el tiempo, pastora. Y tenemos que confiar en Dios. Bien, hemos llegado al final de nuestra clase. Se ha pasado el tiempo rápido se rápidamente, nos es pasa el corto, tiempo y es tan ¿sí? maravilloso hablar de nuestro Dios. Entonces queremos rogarles, amados que nos escuchan, que nos envíen sus preguntas al WhatsApp que aparece ahí en pantalla, ¿cierto? Y estaremos en la próxima clase contestando sus preguntas. Bien, amada familia, hemos hecho un pequeño recorrido acerca de la segunda doctrina que habla de un Dios verdadero, único
manifestado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que gracias por haber estado aquí con nosotros en familia. Si tienes alguna pregunta, si quieres alguna pregunta que tus hijos te hagan y de pronto tú no la puedes resolver ya con esto, pues nos la puedes enviar por nuestro chat que va a aparecer acá abajo y le estaremos en la próxima clase dando respuesta a todas las preguntas que vamos a hacer. Así que como creemos en ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vamos a darle gracias por esta noche y a pedir su inmensa sabiduría, porque estas doctrinas son para hacer defensa de nuestra fe, apologética de nuestra fe. Así que vamos a dar gracias al Dios Trino. Padre, te damos gracias, porque tú eres el creador de los cielos y la tierra. Tú diste a tu Hijo Jesucristo, al cual agradecemos por haber venido a esta tierra para salvarnos, para bendecirnos. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios, porque aquel día de Pentecostés viniste para darle un ministerio a la iglesia. Te adoramos a ti, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y te rogamos tu inmensa bondad, tu sabiduría. Bendícenos a todos en estos tiempos difíciles. Aquellos que están angustiados, guárdales. Aquellos que tienen algún problema familiar, bendícelos. Aquellos que tienen alguna dificultad económica, provéeles, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, conforme lo dicen las Escrituras. Amada familia, nos vemos el próximo miércoles. Dios les bendiga. Recuerda siempre, Iglesia Impacto, familias transformadas por el poder del Espíritu Santo.